Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Pueden tomar sus asientos. ¿Cómo estuvo esa semana? Eso es bueno. La verdad que hoy es un día muy especial en el sentido de que lo que vamos a ver hoy, yo creo que marca el hito del comportamiento cristiano y lo que el cristiano piensa acerca de Dios. ¿Qué es lo que nosotros pensamos acerca de Dios de acuerdo a lo que conocemos de Dios? Yo tengo una remera que ya está media viejita, pero esa remera dice lo mismo que dice Daniel 11:32. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y trabajará, pero es el pueblo que conoce a Dios y venimos esta tarde-noche a seguir conociendo de Dios, seguir conociendo el pacto de la gracia. Como bien decía nuestro hermano, Génesis 17 habla de un pacto. Si vemos en las Escrituras, vemos un hilo, los teólogos dicen que hay un hilo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, un hilo de sangre. Y ese es el pacto de la gracia. Y es algo hermoso entender cómo trabaja el pacto en los escogidos, cómo trabaja en el sentido de cómo vemos la vida cristiana nosotros una vez que conocemos que estamos dentro del pacto de Dios. Es hermoso conocer eso. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Me gustaría arrancar del 8, porque Pablo le habla a Timoteo allá en el año 65-70 después de Cristo. En su segundo encarcelamiento, el apóstol Pablo le dirige la carta a Timoteo. Timoteo se iba a enfrentar a la edificación de la iglesia y estaba encarcelado Pablo y le habla a Timoteo y le dice, va a pasar esto, va a pasar lo otro, te vas a enfrentar con tantas personas, falsos profetas, y viene todo esto. Entonces, Timoteo, esto va a suceder, y en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 en adelante, dice así: Por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa, Timoteo, de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y acá viene el entendimiento del cristiano. Si yo digo que soy cristiano, creo en Cristo por la fe, por solo gracia a todo, este es el entendimiento. Dice, quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo. El pacto de la gracia de Dios que te llama con un llamamiento santo. Sin santidad nadie verá al Señor, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Vemos que hay un pacto, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Yo la verdad que mientras más leo las Escrituras, más veo la elección incondicional de Dios, que Dios escoge desde antes de la fundación del mundo un pueblo para que lo represente, un pueblo que es santo. Y hoy veremos ese gran pacto. Yo repito, es algo muy importante, muy interesante, que yo creo que marca un antes y después conocer tanta misericordia, tanta gracia, tanto amor de escogernos desde antes de la fundación del mundo, ver el pecado y ver la justicia, demostrar la justicia y demostrar la misericordia. Vamos a ver que el gran Dios que se revela en las Escrituras ha hecho un pacto eterno, como veíamos, un pacto de gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un favor inmerecido. Yo creo que todo el mundo conoce lo que dice Efesios 2, 8 y 9, que es como, lo tenemos como algo tan que por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados desde antes de la fundación del mundo. Y hoy vamos a ver ese pacto. Es algo hermoso entender que estamos dentro del cuerpo de Cristo y que esto, hay base teológica de los judíos que dicen, no, el Evangelio sucedió porque Cristo murió en una cruz y no pudo cumplir algo, esto que lo otro, entonces rearmaron un Evangelio. No, vamos a ver que yo siempre me pregunté, ¿cuál es el propósito de Dios en la elección? ¿Cómo yo conecto a Abraham, Gálatas, Romanos, Hebreos, Efesios, y se conecta en un todo, en un hilo de sangre, y es perfecto? Porque Dios, queriendo hacer notorio su poder, su justicia, su misericordia, hizo un pacto con sus escogidos, el cual Dios ve el pecado
en los pecadores, y Él de gracia y misericordia envía lo más preciado que tiene a su Hijo a morir en una cruz, a derramar su sangre, para que nosotros podamos creer en Cristo. El Evangelio es por la fe. Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Gálatas 3, el justo por la fe vivirá. ¿Y por qué lo repito? Hebreos 10:38 en adelante, el justo por la fe vivirá. Porque el Evangelio se refleja y se ve por la fe, hermanos. Una de nuestras 5 solas es solo por fe. Pero repito, para poder cumplir la justicia y el pago del pecado, Dios tuvo que enviar lo más preciado a su Hijo a morir en una cruz, derramando su sangre de una manera horrenda para pagar el precio de tu salvación y de tu salvación. Por eso no es extraño que la Biblia diga en 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, hablando de Cristo, le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia. ¿De quién? ¿Justicia de quién? Justicia de Dios en él. Romanos 5:1 dice, justificados por la fe en Cristo, tenéis paz para con Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Cristo es nuestra justificación y esas son las bases que van connotando nuestra conciencia. Pero vamos al pacto de la gracia. Ya el hermano dio un puntapié de ese pacto. Dice que es perpetuo con Abraham, sus generaciones. Si ustedes ven las Escrituras, si partimos la Biblia, encontramos Génesis hasta Zacarías 39 libros. Y eso lo llamamos el Antiguo Pacto. Si vemos desde Mateo, Apocalipsis, 27 libros, lo llamamos el Nuevo Pacto. La Biblia habla mucho de pactos y habla especial del pacto de la gracia. Y un pacto es un acuerdo legal entre dos personas o más. Y nosotros, esta semana hubo un acto de los niños en la escuela, yo me acordaba, que vivimos en una nación de pactos. El 4 de enero de 1831 se firmó el Pacto Federal. Las provincias de la Argentina firmaron un pacto en el cual ellos se obligaban a resistir cualquier invasión externa. Ellos no podían celebrar tratados particulares sin que todas las demás provincias sepan qué estaba pasando. Y todos los ciudadanos tenían los mismos derechos en cada provincia. Y había un par de puntos más, pero vivimos en una sociedad de pactos. La Biblia habla de pactos, Dios se muestra el Evangelio y la gracia a través de su pacto. Entonces, los pactos conllevan compromisos y responsabilidades. Y hoy vamos a ver el hermoso pacto de Dios, que es para con sus escogidos y es un pacto incondicional y eso tenemos que entenderlo. Las Escrituras, vuelvo repito, muestran 7 pactos, que los vamos a dividir en universales, que es para todo el mundo, y luego que son particulares, que fue para el pueblo escogido de Dios, en el sentido escogido de la historia desde Abraham y su simiente. La estructura de la Biblia muestra 7 pactos: el pacto adámico, el pacto noético, el abrámico, el de Moisés, el de Fines, la lucha contra la idolatría, el pacto davídico, y venimos al nuevo pacto en Jesucristo. Y hay algo muy interesante de ver esto, que todos esos pactos se cierran con sangre. Abraham hubo sangre, Moisés hubo sangre, en todos esos pactos hay sangre. Por eso es el hilo de sangre desde Génesis hasta el Apocalipsis. El mismo Génesis habla de Adán y Eva que fueron cubiertos. Hubo un pacto, hubo sangre, y es lo mismo que dice Hebreos. Pero bueno, yo veo acá en estos pactos que Dios escoge a un hombre, como decía nuestro hermano, que es Abraham, y hace un pacto eterno y es el pacto de la gracia. Dios le dice a Abraham, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, no solamente lo de los judíos. Y luego Dios escoge de esa simiente un pueblo, el pueblo judío. Dios escoge un pueblo que no era famoso, no era especial, sino lo escoge ese pueblo pequeño para el cual vendría el Salvador, el cual es Cristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 10 para entender una cosa. Dios escoge a Abraham, Dios escoge un pueblo, y a ese pueblo iba a venir la descendencia, iba a venir Cristo, y Dios también puso a ese pueblo como ejemplo. 1 Corintios 10, 1
Repetimos, Dios escoge a Abraham, le da una promesa del pacto eterno en la gracia, escoge un pueblo que es el pueblo judío, de donde viene Cristo. Juan 4:22 dice, ¿de dónde viene el Cristo? De los judíos, la salvación viene de los judíos, porque Cristo, de ahí viene la descendencia y ahí está la elección del pueblo de Dios. Pero repetimos, a ese pueblo Dios también lo puso como ejemplo para mí, para todos. Hay un ejemplo y el apóstol Pablo dice, cuando ustedes caminen la vida cristiana, fíjense lo que hicieron los hebreos. Cada uno, fíjese y no se las manden como hicieron ellos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres, que estuvieron bajo la nube, Antiguo Testamento, Éxodo, dice, y todos pasaron por el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Antiguo, Nuevo Testamento. La Biblia es algo hermoso, especial, es sobrenatural. Versículo 5 dice, pero de los más, de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo ¿para quién? Para toda aquella persona que diga que es cristiana, que tiene fe en Cristo, que es escogido de Dios. Ejemplo para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día, se abrió la tierra un día, 23.000 personas cayeron. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por quienes, por las serpientes. Eso es toda la historia del Antiguo Testamento. Versículo 10, cuidado con la lengua, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, dice, y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, lo repite Pablo, esto que pasó el pueblo judío es para que ustedes no lo repitan. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, versículo muy conocido, el que piensa que está firme, mira que no caiga. Este es un versículo que tenés que memorizarte. Cuando viene la soberbia, el orgullo, aquel que cree que está firme, guarda el hilo, como dicen, cuidado. Entonces, ellos, el pueblo judío, dijeron, nosotros somos la descendencia de Abraham, nosotros somos el pueblo de Dios, ¿qué nos puede pasar? Sucedió esto, y eso es para nosotros. Ojo, hermanos, que los judíos no tenían temor de Dios, por eso cayeron. Es algo interesante de ir viendo cómo se transmite la historia para que entendamos la función del pueblo judío y entendamos el cristianismo y de dónde viene Cristo, el cual es el Mesías, el de la promesa, el de la simiente, para los que tienen fe en Abraham. Entonces, repetimos, Dios se manifiesta a los hombres a través de pactos. Vimos 7 pactos, vimos el pacto de Abraham, el pacto de la gracia. ¿Qué es un pacto, Martín? Del hebreo es berit, del griego es diateke y es un acuerdo legal. Repetimos, entre 2 o más partes y se cerraba en el Antiguo Testamento con sangre. Si usted lee en Génesis, vuelve a repetir, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, él pasó como que iba a ser la fidelidad y el cumplimiento entre animales. Esa es la fidelidad de Dios. Él dijo, no encuentro otra persona en la cual yo pueda decir que voy a hacer esto. Voy a pasar yo entre medio del sacrificio de los animales. Y esa es la promesa y la fidelidad que voy a tener con ustedes, que yo voy a cumplir mi pacto. Eso es algo hermoso. Yo escuchaba a un predicador que decía, si yo me tengo que morir con un solo versículo, me quiero morir con ese. Que la fidelidad de Dios, que Él mismo se interpuso para decir, ese pacto yo lo voy a cumplir con ustedes, con la descendencia de Abraham. Repetimos el pacto. 284 veces se habla de esta palabra en el Antiguo Testamento, 37 veces en el Nuevo Testamento. Repetimos, son todos a base de sangre. Son todos a base de sangre, porque la sangre era la sombra de lo que había de venir. Lo que estaba representando Cristo era la sombra de lo que había de venir. Antes en el Antiguo Testamento veíamos sacrificio de animales. Venimos en el Nuevo Testamento y vemos el sacrificio supremo, que es Cristo. Y es con sangre. Repetimos,
todos los pactos se cierran con sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado ¿con qué? Con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si no hay pecado, perdón, si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Y es algo hermoso de entender porque entendemos lo que hizo Cristo en la cruz, le damos el significado, la certeza, la importancia que debemos darle. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 21, Pedro le da la importancia que Dios dice que le demos. Dice, conducíos en el temor en todo tiempo de vuestra peregrinación. ¿Sos cristiano en tu caminar? Conducite en temor, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo. Como un cordero sin mancha, que cantábamos la alabanza, el Cordero de Dios, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. En los estudios bíblicos estábamos viendo por qué Dios hizo ese pacto. ¿Tenía la necesidad de hacer ese pacto con los pecadores? No. ¿Por qué lo hizo? Como dice Juan también, lo dice Pedro, lo hizo por amor a sus escogidos. Repetimos, versículo 21, y mediante la cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vuestra fe y esperanza a través de Cristo y su sacrificio descansa en Dios. O sea que cuando estás por cometer un pecado o estás en pecado, acordate que fuiste comprado con sangre. No fuiste comprado ni con plata, perlas preciosas, ni piedras, sino con la sangre de Cristo. ¿Es el significado del cristiano? Repetimos, estamos por cometer un pecado, acordate de la sangre de Cristo en el madero y vas a ver cómo empezás a tratar con ese pecado que no es cualquier cosa porque por Cristo fuiste comprados en esa cruz. En los estudios bíblicos, vamos a Jeremías 23, en los estudios bíblicos veíamos que una persona que entra dentro de una iglesia cristiana, todo lo que refiere a cristianismo, a iglesias cristianas evangélicas, todas miran el pacto de Dios, el pacto de la gracia de diferentes maneras. Esta iglesia ve el pacto de Dios y el pacto de la gracia de una manera. Hay otra iglesia que capaz que está acá en la esquina y lo mira el pacto de otra manera. Entonces, ¿cuál será la más bíblica? Para eso tenemos que estudiar. Y durante la historia del cristianismo, en el año 1800 nació el dispensacionalismo, que ve el pacto de Dios en 7 ventanas. Año 1800, un par de personas se reunieron y dijeron, para mí es esto, Scofield, Darby, dispensacionalismo. En el año 1600 nació la teología del pacto, que le llaman, o la teología pactual, en el cual ellos ven la progresión del pacto de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, en 3 pactos, en la administración de esos 3 pactos: pacto de redención, obras y gracia. Y ellos ven una unidad tan tajante, tan fina, que ellos dicen, a Abraham y a su descendencia, y la señal de que estábamos dentro del pacto con Abraham era la circuncisión de los niños al 8º día. Por lo tanto, ahora en el nuevo pacto es el bautismo de niños. Ellos creen que añaden al pacto bautizando niños, el famoso paidobautismo. Y luego, 1800, teología del nuevo pacto, que es lo que nosotros creemos, que yo traía un par de acotaciones, porque esto es algo muy... Nos identificamos con esto, porque vemos el plan redentor de Dios, el pacto de la gracia, lo vemos en una revelación en el cual la ley queda anulada, vivimos bajo la ley de Cristo. Cristo es el cumplimiento del nuevo pacto en la sangre y Dios coloca la ley en nuestras mentes, nuestros corazones, la regeneración, el nuevo nacimiento, el bautismo, el sello, en el cual Dios coloca sus enseñanzas y su mandamiento y cambia un corazón de piedra, lo transforma en un corazón de carne receptivo. Ese es el Evangelio y eso es lo que dice las Escrituras. Pero estas son las maneras de que una iglesia cristiana ve los pactos de Dios. Nosotros lo vemos de una manera, los presbiterianos de la teología pactual lo ven de su manera,
y una iglesia pentecostal dispensacionalista lo ve de su manera y cada uno es libre de creer lo que uno quiera, pero vamos a estar sujetos a las escrituras. Pero repetimos, cada iglesia tiene su pensamiento, su sistema hermenéutico, su manera de ver el pacto de Dios para con nosotros. Y hay otras personas, esto lo sostengo yo creo que si a una persona no le interesa saber cómo Dios trabaja con su vida, yo creo que es porque falta conocer más en intimidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conocer la intimidad de la palabra de Dios es la que cambia tu vida, cambia el fundamento, lo que vos crees. Por tanto, como decíamos, Daniel 11:32, el pueblo que conoce a su Dios se va a esforzar. En Jeremías 23 dice, versículo 18, ¿por qué? Pregunta Jeremías, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién vio? Y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? El secreto del Señor, para poder conocer cómo Dios se revela ante sus escogidos. Y hay personas que no pueden comprender estas doctrinas. No me interesa, Dios tiene un trato especial para con cada uno, y yo no voy a la iglesia porque yo me enojé con Dios, porque pasó esto, porque pasó lo otro, y no dan cuenta de la luz del pacto eterno. No se dan cuenta de que están dentro de un pacto con Dios. Entonces, hacerse una relación personal con Dios sin las escrituras puede terminar en cualquier cosa. Proverbio dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Porque ¿cuál es nuestra guía? ¿Cómo sé yo que estoy dentro de un pacto de Dios? ¿Cómo trabaja Dios? ¿Cómo sé que soy cristiano? ¿Cómo sé que tengo la salvación? Y un montón de preguntas que la gente se sigue preguntando, pero ¿estás en la intimidad de Dios en su palabra? Como dice Jeremías. El Salmo 25, 12 al 14 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con lo que le temen y a ellos le mostrará el pacto. Ellos van a conocer que Dios le tuvo amor, misericordia, gracia y los escogió desde antes de la fundación del mundo. Yo le digo a todo el mundo, ¿crees que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo? Entonces el pueblo que conoce a Dios, él se esforzará, él trabajará. Y es triste cuando te dicen, Dios es mi Padre, pero no conocen al Señor. Jeremías se enoja y Dios le dice, Jeremías 4:22 dice, mi pueblo es necio, dice. Mi pueblo es necio, no me conoce. Son gente que no piensa ni entiende. Son sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no saben. Dios mira los que están en la intimidad con Él, que oyen su palabra, que buscan su palabra, que trabajan, que se esfuerzan, en que demuestran su gloria. En cada una de sus obras demuestran que están dentro del pacto de la gracia del Señor, ese pacto perpetuo. Deuteronomio 7, versículo 9. La palabra Deuteronomio significa la segunda ley y habla de la elección del pueblo judío. Tiene por título un pueblo santo para Jehová. Lo mismo que decía la segunda carta a Timoteo. Ustedes son pueblo santo, nación santa, dice Pedro. Dios le dice, ustedes tienen que ser un pueblo escogido, santo, santificado para mí. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Volvemos y repetimos que vemos en todo lado la elección de Dios. Y si eso no cambia tu vida, yo no sé qué puede cambiar tu vida. Saber que Dios entró en tu vida, que estabas muerto en delito y pecado, y te mostró la salvación. Si eso no puede cambiar tu vida, yo no veo, o veo una inmadurez o no veo una elección. Dice, Dios te ha escogido para ser un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 7, lo mismo que dice Pablo en la carta que leímos recién acerca del pueblo judío, 1 Corintios 10, dice, no por ser del pueblo, no por ser vosotros más que todos los pueblos, no porque ustedes son los judíos, no por ser ustedes un gran pueblo, os ha escogido Dios, pues eras insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó
Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres y os ha sacado con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Versículo 9 dice, conoce que Jehová tu Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, un pacto sempiterno, un pacto eterno. Versículo 10, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando hoy para que los cumplas. Un pacto del pueblo con promesas, con compromisos, con mandamientos. Entonces, se ve una progresión del pacto de Dios y la promesa de Dios en cuanto al pueblo y en cuanto a los escogidos de Dios. La elección del pueblo de Dios a la cual se le dio la promesa fue a los judíos. De allá viene Cristo. Y repetimos, lo otro que se nota ahí es la elección de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios sale y busca y hace pacto. Nunca el hombre hace un pacto con Dios como vemos en la teología de la prosperidad. Venía a hacer un pacto con Dios. No, los pactos los hacía Dios con los hombres. Nunca fue al revés. Los pactos, repetimos, tienen obligaciones, tienen compromiso. ¿Quieres ver un pacto? Vas a ver el matrimonio. ¿Sí? Un matrimonio entre dos personas es un pacto, dice la Escritura en el Antiguo Testamento, si no mal recuerdo, Malaquías es un pacto. Está Dios, está mi esposa, estoy yo como esposo. Entonces, ese pacto es un compromiso entre los dos, en el cual mi esposa se sujeta y respeta porque hace un pacto para con Dios y ahí estoy afectado yo. ¿Sí? Eso está en Pedro, está en Efesios 5. Y yo, en el pacto de Dios para con mi esposa, yo amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y nos sometemos entre los dos. Ese es un pacto, ese es un compromiso. Tiene obligaciones, compromisos, y luego ellos trabajan juntos para formar la pareja, para construir una vida, para criar hijos juntos. Ese es un pacto. Dios hizo un pacto con sus escogidos allá desde los tiempos de Abraham. Dios hizo un pacto y lo hizo notorio desde el Antiguo al Nuevo Testamento. El famoso hilo de sangre que llega hasta Cristo. El pacto abrámico es un pacto, repetimos, incondicional. ¿Y por qué es incondicional? Porque Dios le hizo la promesa a Abraham y no requería que Abraham hiciese algo. La promesa que Dios hace a sus escogidos es igual, incondicional. La elección, como la elección de Dios es incondicional. Y progresivamente Dios, a través del Antiguo Testamento hasta el Nuevo, refleja ese pacto. Jeremías 31, versículo 33, se ve cómo se va reflejando este pacto. Desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, vemos la historia del pueblo judío y llegamos hasta Jeremías, los profetas menores, profetas mayores, vemos la revelación progresiva de ese pacto con Abraham, y los judíos creían que ese pacto era solamente de ellos. Por eso en su soberbia ellos creían que no, nosotros somos hijos de Abraham, dice Juan 8, por lo tanto nosotros no somos esclavos y ellos son ellos nomás. Versículo 33, Jeremías 31 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Yo puedo decir, Martín, eso es Antiguo Testamento. Martín, eso fue para el pueblo judío. Hebreos capítulo 8, versículo 6, por favor. Hebreos 8, versículo 6. Fíjense que el autor de Hebreos dice lo mismo que dice Jeremías y el autor de Hebreos da el cumplimiento de la promesa.
del cumplimiento de ese pacto, de esa sangre, y es en Cristo Jesús. Y el autor de Hebreos, en el capítulo 8, hablando de Cristo, dice así, versículo 6. Por tanto, ahora mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, ¿sí?, con el cual vino la ley, hubiera sido sin defecto, fíjese que la verdad que vos lees Hebreos, Romanos y es perfecto cómo se conecta todo con el Antiguo y Nuevo Testamento. La verdad que leer sistemáticamente Hebreos te hace entender la sombra que había de venir, el cual era Cristo. Los sacrificios, vemos Éxodo 14 y vos ves que el pueblo judío buscaba un cordero, un palomino y lo preparaba, y ese cordero tenía que ser perfecto y preparado para expiar los pecados del pueblo. Llegamos al Nuevo Testamento, hay una revelación progresiva que es hermosa de entenderla. Repetimos, pero ahora teniendo mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel hubiera sido sin defecto de la ley, ciertamente no hubiera procurado lugar para segundo. Versículo 8, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, reino del sur, con el reino del norte, un nuevo pacto. Nuevo Testamento, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Yo me desentendí porque hice un pacto y ellos no cumplieron. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Hay algo muy hermoso de entender que en la elección es que no es que vos conocés a Cristo, el Evangelio, y seguís viviendo tu vida como si no hubiese pasado nada. Es tan grande lo que produce Dios en vos, en tu vida, en tu mente, tu corazón, que transforma toda la manera de ver. Ya ves las cosas de otra manera, desde otro ámbito, porque Dios hace una renovación completa, mente y corazón, los transforma para que puedas seguir el Evangelio. Dice, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Hay personas que les encanta revivir lo que eran antes. Ay, pero si yo soy así, tengo un problema con el pasado, y la verdad es que mientras más te vas inmiscuyendo en estas cuestiones, vos ves que la gente vive atrapada en su pasado, que era así, que era... Y el nuevo pacto te enseña que todas esas cosas ya están. Dios te dice, yo no me voy a acordar más de tu pecado por la fe que vos tenés en Cristo. Yo no me acuerdo más de tus iniquidades. Miqueas dice, siempre hacen alusión que están en el fondo del mar. Y repetimos, vamos a Gálatas 3:6 y vamos a ir cerrando. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, unidos es una verdad, una unidad bíblica hermosa, hermosa de entender. Porque yo digo, ¿cómo se conecta el Antiguo Testamento, los profetas mayores, menores, los sapienciales, los históricos? ¿Cómo se conectan con Cristo? ¿Cómo se conectan con el Nuevo Pacto? Repetimos, Martín, vos estás hablando del Antiguo Testamento. Martín, estás hablando de los 39. Y es algo, yo por ahí me pongo a charlar con la gente les encanta tener un Nuevo Testamento, un librito chiquitito que habla solamente de los 27. Pero la Biblia es un todo, son los 66 libros, no solamente 27. Y entenderlo es lo que da la finalidad de vivir cristiana, de vivir una vida cristiana. Vamos a conectar Génesis 17 o Génesis 12, 13, 14, 15, 16, 17
con el Nuevo Testamento, y ustedes se van a dar cuenta que la promesa del plan de salvación de Dios por la gracia y el pacto es perfecto. Gálatas 3:6 dice así, tiene por título el pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice. Sabed por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Yo pregunto, ¿ustedes son de la fe en Cristo Jesús? Sí. Ustedes son hijos de Abraham. Y la Escritura, fíjate que el versículo 8 es muy tajante, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quién? A nosotros, a los gentiles. Yo no nací en el pueblo judío, ni a mí no se me dieron los 600 mandamientos, ni nada por el estilo. Yo estaba alejado de los caminos de Dios, como dice Efesios 2:12 en adelante, ajeno de los caminos de Dios, de los pactos. Pero la Escritura dice, Dios previendo que había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahí entramos nosotros, los gentiles. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El pacto de la gracia que Dios instauró con Abraham, nosotros somos parte por la fe. Versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, antiguo pacto. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciese en estas cosas, escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justificará con Dios. Es evidente porque el justo, por la fe, vivirá. Cuarto versículo que damos, que la justificación delante de Dios no es por portarse bien, no es por hacer esto, no es por hacer lo otro, sino es por la pura fe en Cristo y en la cruz. Ahí viene la salvación. Repetimos versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, por ellas vivirá. Dios te dijo, haz esto, a esto, a esto, y por eso vas a vivir. Nuevo Testamento, Nuevo Pacto no es así. Versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? A nosotros, los gentiles. Vemos cómo se conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y no es como dicen los teólogos judíos que a Cristo, como murió en la cruz, tuvieron que inventar un nuevo evangelio. No, es toda una revelación progresiva del amor de Dios en cuanto a demostrar su justicia, porque la paga del pecado es muerte, nacemos en pecado, cometemos pecado, nuestro fin debería ser la muerte, pero se ve la justicia de Dios enviando a su Hijo a morir en una cruz. Y eso lo hizo por amor. Misericordia y justicia se cumplen todos en la cruz. Versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Yo no necesito agarrar versículos aislados, no, es solamente leer la Escritura de una manera sistemática, de una manera organizada, y vas a entender los propósitos, los planes de Dios, los pactos de Dios, entender cómo se revela a través de los sacrificios, a través de la sangre, como dice Colosenses 2, que todo era sombra de lo que había de venir, y que lo que iba a venir era la promesa, iba a venir Cristo, iba a venir la salvación, la justificación. Hebreos 9:23 repite, dice, todo eso que sucedió en el Antiguo Testamento eran copias, eran sombras de un nuevo pacto venidero. Iba a venir Cristo, el Salvador. Todo eso que sucedió en el Antiguo Testamento era una sombra de Cristo. En Hebreos 10:4, si ustedes van viendo progresivamente también, como Hebreos muestra todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, Hebreos 10:4 dice que ni la sangre
ni los machos cabríos, ni todos los toros podría eliminar el pecado. La vida del animal no era suficiente para pagar el pecado del hombre. Por eso Dios estableció un pacto, ese pacto de sangre, el nuevo pacto es en la sangre en Cristo Jesús. Lucas 22, versículo 20. Y se ve progresivamente, repetimos, que las sombras se convirtieron en realidades en Cristo Jesús. Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento es hermoso ir entendiendo. Repito, Daniel 11:32, los que conocen a su Dios se esforzarán. Y entonces vemos que se une Antiguo Testamento con Nuevo Testamento, las 66 cartas, de una manera sobrenatural. Y eso es lo que nos da la perspectiva de vida, que no somos simples personas que nacieron en este mundo y ahora cada uno hace su plan y se encuentra con otra persona. No, y que la iglesia es algo secundario. Está todo dentro del propósito y el pacto de Dios. Es algo, somos, siendo la simiente de Abraham, creyendo las Escrituras, no es psicología de decir sos escogido de Dios para sentirte bien. No, son las promesas de Dios y esas las vemos reflejadas. El apóstol Pablo en Gálatas 3 establece el pacto con Abraham y su simiente. Siempre repetimos en los estudios, los que tienen fe en Abraham la simiente de Abraham son los que tienen fe en Cristo. Gálatas 3:24. La ley nos lleva a Cristo. La ley tiene un cumplimiento. Teología del Nuevo Pacto. La ley tiene un cumplimiento. El pueblo de Dios tuvo un cumplimiento. Y era demostrar la sombra venidera de lo que iba a ser Cristo por nosotros en una cruz. En pocas palabras, el pacto de la sangre se cumplió en Cristo Jesús. Dios cumplió la promesa de enviar un Salvador a rescatar a ese pueblo escogido y pagar por su pacto. Eso también lo ves en Gálatas 3:7, en Génesis 15:6. Dios cumple su pacto. Y es la bendición que nosotros tenemos de saber que estamos dentro del pacto de Dios, ese pacto de la gracia, ese favor inmerecido, porque nosotros no merecíamos nada, pero por amor y misericordia Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para que nosotros podamos tener vida eterna y no seamos simples personas pasantes de este mundo. La Biblia siempre dice, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, en toda nuestra peregrinación. Y esto, ¿por qué lo traigo a alusión? Porque a mí me encanta estudiar lo que es la psique humana y entender estas cosas te hace entender que en cualquier sufrimiento, cualquier tormenta que viene, si vos no tenés estos conceptos bien arraigados de que no sos cualquier persona, el cristiano no es un cristianito así, no, es una persona el cual Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Tu nombre está desde antes de la fundación del mundo. Es algo que no se puede calcular en la mente lo que Dios hizo en nosotros. El traernos, de unirnos, de llevar una misma mente, un mismo evangelio, la misma palabra, todo es algo que Dios hizo. Y identificar lo que Dios hizo, Dios le dice a Moisés, cuando vengan problemas, como nos dice a nosotros en el nuevo pacto, cuando vengan problemas, acordate del poder de Dios. Acordate de lo que Dios hizo en tu vida. Acordate del pacto de Dios que tiene con tu vida cuando vengan las aflicciones, cuando vengan los problemas, cuando venga todo aquello que atañe al cristiano. Acordate del pacto de Dios con tu vida. Acordate que fuiste comprado con sangre. Acordate del pacto de Dios. Y eso, estudiando la psique humana, cómo trabaja la verdad, veíamos 4 puntos. Identificar los valores que tenemos y el valor que le damos al pacto de la gracia. Repetimos, si yo no tengo seguridad de que estoy en el pacto de Dios, va a venir cualquier tormenta y me quita de cualquier lado donde yo no tengo la seguridad.
voy a ser removido porque no tengo la seguridad de lo que yo creo. Y eso es lo que se ve en estos momentos. Vas a recuperar el segundo punto, los momentos para compartir con Dios. Acordate del pacto, acordate de la intimidad con Dios, de la lectura de la palabra. Fíjate que ese pacto es eterno, sempiterno le llaman. Ese es un pacto de Dios para contigo personalmente. No es cualquier cosa. El pacto de Dios, el tercer punto, es que te da sentido de pertenencia. Había un doctor que decía, cuando una persona no tiene un propósito de vida, arranca el vacío, la depresión, la ansiedad, todo. Pero yo repito, no es para usar psicología, es para creerle a Dios y creer que estás dentro de un pacto con Dios y ese pacto fue firmado con la sangre de Cristo. Y así vamos a entender yo que estamos dentro del pacto y que podemos soportar cualquier sufrimiento mirando a Cristo, mirando ese pacto, que tenemos un ancla segura y esa ancla segura es Cristo. Terminamos, hermanos, Efesios 2:8, ya finalizamos. El pacto de la gracia es mirar a Cristo. Es la respuesta ante el pecado y es la salvación de nuestras almas. Yo repito, porque Dios no se acordará más de tus pecados, de tus iniquidades, porque Cristo la pagó en la cruz hace 2000 años. ¿Cómo no predicar de este amor, de esta misericordia de Dios? Que repetimos, un pacto incondicional, un pacto que es de gracia, un pacto que es eterno y es de Dios para contigo. Porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que somos hechura suya, creados desde antes de la fundación del mundo para andar en sus obras. Oramos, hermanos. Padre, en el bendito nombre de Jesús, nos presentamos ante ti para darte las gracias, Señor, por esa promesa, por esa misericordia, por ese pacto de sangre por el cual tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para estar dentro de él. Te agradecemos, Señor, por tu compasión, por tu misericordia, por tu amor, de enviar a Cristo a morir en una cruz hace 2000 años, derramar su sangre, acordarte de mí, Señor, y olvidar mis transgresiones, mis pecados, mis iniquidades. ¿Cómo no darte la gloria, la honra y la alabanza, Señor, si tú nos diste todo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te agradecemos, Señor, por Cristo. Te pedimos que tú nos guardes, nos traigas a memoria cuando vayamos a cometer pecado, que fuimos comprados por una sangre preciosa. Señor, tráenos a memoria cada una de tus palabras, de ese pacto eterno, para que recordemos que tenemos un ancla segura, que tenemos esa ancla y esa ancla es Cristo. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.